Patricia Galarza, asambleísta por Creo, bienvenida a Contacto Directo, buenos días. Buenos días, Stephanie, un saludo cariñoso para todos los ecuatorianos que nos están acompañando en esta mañana. Ayer como movimiento Creo pidieron también la renuncia del vicepresidente Glass. ¿En qué sustentan ese pedido? ¿Por qué creen que ya tiene que renunciar? Es importante que se cumpla con ese discurso que tiene el presidente Lenín Moreno de una cirugía mayor a la corrupción. Es importante que ya se ampute esa parte necrosada que tiene dentro del gobierno ecuatoriano, que se llama Jorge David Glass Espinel. ¿En qué momento va a hacer el vicepresidente su trabajo si todos los actos de corrupción presuntamente apuntan siempre a la misma persona y esa persona tiene que pasar defendiéndose? ¿Cuándo vamos a poder tener un vicepresidente que pueda hacer su trabajo? Y imagínese lo que sucede el día de ayer, en el que el vicepresidente acusa que se está preparando una plataforma para institucionalizar la corrupción. Tiene que respetar la majestuosidad del presidente de la República. Además, que el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo que no se iba a pronunciar, pero que iba a tomar una decisión acerca de todos los casos de corrupción que señalan al vicepresidente. Sin embargo, como ecuatorianos estuvimos a la expectativa hasta altas horas de la noche sobre la pronunciación, y lo único que pudimos apreciar es que el presidente Moreno decidió pronunciarse única y exclusivamente hacia el movimiento Alianza País, como si los 16 millones de ecuatorianos no importáramos. Eso no le vamos a permitir, señor presidente. Usted ha ofrecido al pueblo ecuatoriano una cirugía mayor a la corrupción y eso es lo que estamos esperando. Ampute la parte podrida que tiene a su lado. Ayer al fiscal, cuando le preguntábamos sobre las grabaciones del delator de Odebrecht con el excontralor, donde mencionan a Glass, al tío de Glass también, el delator dice que Glass era quien pedía por los contratos, pero el fiscal dijo, bueno, esta es una conversación entre dos en la que se refieren a un tercero, hay que investigar si lo dicho es cierto. Es decir, las grabaciones no constituyen pruebas en sí del cometimiento de un delito, es cierto, son indicios, son elementos para investigar, pero lo que es verdad también es que la misma fiscalía reconoce que de lo que se dice en esa grabación ya muchas cosas se han podido comprobar que son ciertas. Entonces, ¿qué le corresponde hacer al fiscal? ¿Qué han pedido o exigido ustedes en fiscalía? Bueno, recordemos también que el fiscal Vaca Mancheno es ex asesor del presidente Correa, también públicamente se ha manifestado como defensor de la Revolución Ciudadana y justamente la persona que es la más cuestionada a nivel nacional e internacional es el señor Jorge Glass Espinel, que es el segundo a bordo de la Revolución Ciudadana, que el fiscal Vaca Mancheno es uno de sus defensores y es la persona que tendría presuntamente que investigar al vicepresidente de la República. Lo que nosotros estamos no sugiriéndole, sino pidiéndole al fiscal que incluya dentro de la investigación, ya sea en el caso de Polit, también como en el caso del tío del vicepresidente, lo que se dice dentro de esos audios en el que se manifiesta que Jorge Glass está haciendo caja, pidiendo dinero, mucho dinero, y atención, él estuvo presuntamente haciendo caja para campaña electoral. Y como conocemos, la ley tiene la potestad de destituir a aquellos funcionarios que hayan sido electos por voto popular, pero que hayan hecho campaña con dinero de manera ilícita. Ahora, en cuanto a lo que se ha avanzado en procesos, como por ejemplo el del excontralor, y la diferencia en cuanto a los procesos de investigación que se llevan a cabo contra el vicepresidente Jorge Glass, ustedes en cambio sí creen que hay elementos suficientes para que el fiscal pueda ya formular cargos. Y le pregunto porque ayer el vicepresidente en su comunicado decía, bueno, a mí me han acusado de todo, pero no han podido probar nada. Por supuesto, lo que pasa es que Alianza País quiere que les entreguemos el ADN del vicepresidente en los billetes que presuntamente habría recibido, o la factura de la coima, o como ellos lo saben manifestar, acuerdo entre privados, cortesías. El pueblo ecuatoriano no es tonto y yo les pido respeto, tanto a presidente como vicepresidente. Si el presidente dice que se va a manifestar tomando una decisión, hágalo, pero no solo a los militantes de Alianza País, porque no es solamente presidente de Alianza País, sino presidente del pueblo ecuatoriano. Y lo propio para el señor vicepresidente, deje el cinismo a un lado. Ahora dice que se han tomado su nombre, después dirá que se tomaron su voz, después dirá que se tomaron su cara, si es que salen videos de él mismo conversando con los señores de Odebrecht. Eso es algo que ya no le vamos a permitir a usted, señor vicepresidente. Existen claros indicios y usted tiene
que ser investigado. Ok, una cosa es cierta, es que el tío del vicepresidente está acusado, ya acusado de asociación ilícita, se han formulado cargos de haber servido como puente para recibir las coimas, pero lo que se ha aprobado, lo que todavía no se ha aprobado, es si Rivera le entregaba esas coimas o no a su tío, si cobraba por él o cómo o dónde lo hacía. Por eso es que el vicepresidente dice, bueno, pruébenlo. Entonces allí, ¿qué corresponde? Recordemos también que, por ejemplo, el Contralor Poli, para no tener supuestamente implicaciones, pedía que se le pague en efectivo, y él también en los audios dice que él no tiene nada en efectivo. Recuerden que no hay crimen perfecto. Lo que sí podríamos tener es una justicia que no actúe con diligencia, y por eso nosotros estaremos atentos. Y por lo tanto también pedimos al señor presidente de la Asamblea, el doctor José Serrano, que levante la vacancia legislativa. Y si es que no levanta la vacancia legislativa, de todas maneras los asambleístas que sabemos que tenemos un deber constitucional, que es fiscalizar, estaremos atentos. Yo no me encuentro en vacancia legislativa, yo sigo fiscalizando hacia el denominador común de la corrupción. Todo nos apunta al señor Jorge Glass. Ya salió ayer un informe de Contraloría, el informe DACE 0045-2017, en el que se establecen indicios de responsabilidad penal para el señor vicepresidente de la República del Ecuador. No solo es Odebrecht, ahora también es Contraloría General del Estado, donde se establecen indicios de responsabilidad penal. ¿Es en qué caso, en el informe al que usted se está refiriendo? ¿Es de Contraloría? Este es un informe de Contraloría que sale ayer con indicios de responsabilidad penal, que esperamos que el ex asesor del presidente Correa, el defensor de la Revolución Ciudadana, es decir, el fiscal general de la Nación, no archive, sino que investigue este nuevo caso que nuevamente apunta al vicepresidente de la República cuando conformaba el directorio del sector hidrocarburífero. Ayer decíamos que lo que haga o deje de hacer el fiscal al que usted se refiere va a probar una cosa: si se debe a su lealtad partidaria o a su lealtad con la patria, y sus actos también pueden ser juzgados. Del fiscal es sujeto al control político de la Asamblea. ¿Cómo esperan ustedes fiscalizar a las autoridades que tienen ahora en sus manos estos casos tan importantes de corrupción? Recordemos que también los delitos no solamente son por cometimiento, sino también por omisión. Al Contralor Poli, ex Contralor Poli, se le realizó un juicio político por no haber cumplido su trabajo, porque jamás observó todos los actos ilícitos que se daban dentro del sector público por el motivo de Odebrecht. Si es que el fiscal general de la Nación, con todos los indicios de responsabilidad penal en los que estaría presuntamente involucrado el señor vicepresidente, se mantiene en esta permisividad, también tendrás que ser sujeto de juzgamiento de parte del control político. Nosotros lo que exigimos es que exista una verdadera institucionalización. Sale el presidente Moreno y nos dice que tenemos que todos los ecuatorianos arrimar el hombro y pagar una deuda de la farra de los señores de Alianza País. ¿Cómo así? Tanta gente que no tiene trabajo. Y no nos olvidemos que dentro del equipo de trabajo del presidente Moreno se encuentran parte de los responsables de esta deuda inmensa e impagable. Tanto es así que el señor Patiño, que también fue ministro de Economía del presidente Correa, es decir, parte responsable de la deuda inmensa que tenemos, es asesor del presidente en la actualidad. Con ese tipo de asesorías vamos a salir de la crisis económica en la que nos encontramos. Además, que el señor Patiño dijo que tanto él como el señor presidente ponen las manos en el fuego por el señor Jorge Glass. Vamos a tener así justicia, pueblo ecuatoriano. Bueno, es momento de manifestarse de una manera pacífica, pero hacer respetar al pueblo. Y en cuanto a las acciones que les corresponde a ustedes como asambleísta, entonces, lo primero en lo que se refieren al fiscal, también han pedido la comparecencia del fiscal en la Asamblea. Lo hicieron ayer para conocer cómo se está avanzando en las investigaciones. Ya se podría conocer la grabación de esos 38 minutos, por cierto, en la que el fiscal ayer hizo énfasis en decir que solo una pequeña parte de ese video es que se menciona a Jorge Glass, el resto se refiere pues al excontralor, cómo se están manejando los negocios. Pero justamente en esa parte en la que se refieren a Jorge Glass es que el perito, ahora detenido, cambió o alteró el nombre, además de algunas circunstancias, decía el fiscal. Entonces, ya deberíamos saber quién le presionó al perito a cambiar ese nombre, a protegerlo, o a qué respondió este comportamiento.
Por supuesto, no nos olvidemos que el gobierno en este momento se mantiene dentro de Alianza País, inclusive públicamente la asambleísta Peña, asambleísta por Alianza País, lo ha dicho, que la asamblea se encuentra secuestrada por Alianza País por voluntad popular, pero secuestrada, que Alianza País hizo el artículo 129 de manera que ellos podrían así blindar la posibilidad de que se llame a juicio político a presidente y vicepresidente. Ellos sabían desde el comienzo, desde que hicieron esta nueva constitución, cuál era el motivo dentro del gobierno. Blindar a las altas autoridades de Alianza País, porque ellos saben el ADN del que están constituidos, es un ADN muy negro, muy percudido, y evidentemente el trabajo ahora dentro de la Asamblea Nacional de los asambleístas de Alianza País es encubrir y no permitir que exista ese derecho también a la defensa. Así que nosotros lo que estamos haciendo es un llamamiento a que el fiscal actúe con diligencia, basta de permisividad, como lo que se pudo ver en casos como lo de Pedro Delgado, Carlos Pareja Llanucelli e inclusive con el excontralor Poli, que ahora también se encuentra en el Club de los Revolucionarios en Miami. Y que esto no llegue a pasar con el señor vicepresidente. Cuidemos las salidas aéreas, marítimas, terrestres, porque el señor Glass tiene que quedarse en el Ecuador rindiéndole cuentas por todos los millones de dólares que estamos pagando ahora como pueblo ecuatoriano por irresponsable. Es la opinión de Ana Galarza, asambleísta por Creo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.